Pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de las suspensiones en vehículos automóviles que ya inicié el día 13 con una pequeña introducción que os hice de las suspensiones en vehículos automóviles y luego una explicación un poco más avanzada, iba a decir, pero no, porque realmente todavía no me he metido en harina. Pero una explicación un poquito más larga de lo que fue, de lo que es, mejor dicho, probablemente no voy a decir que sea el elemento más importante de la suspensión, pero desde luego es uno de los principales y era el elemento elástico, ¿no? Así que ahora pues voy a iniciar esta segunda parte hablando del otro elemento que es igual de importante que el elemento elástico, por lo que implica en cuanto a seguridad y a posibilidades, ¿no? Para el conductor, para poder manejar, o incluso en coches de calle podemos tener en cuenta, pues eso, la fatiga del conductor, la comodidad del pasaje, etcétera. Me estoy refiriendo al elemento amortiguador, pero ya digo, eso lo iremos viendo ahora tranquilamente. Lo que sí os voy a poner aquí en la, a ver, ¿dónde está? Aquí. Os voy a poner aquí el enlace en el, bueno, de todas maneras lo tenéis disponible aquí en el canal, en el estudio de vídeo, pero igualmente os lo pongo aquí en el enlace por si algunos sois nuevos o no os manejáis muy bien con el Twitch, pues aquí lo tenéis. Muy buenas, Alejandro, buenas tardes. Has traído, no sé si ha venido Torquemada al final contigo o no, pero lo digo por si quería aprender un poquito sobre suspensiones de automóviles. En fin, ahí os dejo el enlace aquí, así, ahí lo tenéis en en el chat. Y ahí tenéis la primera parte de suspensiones en vehículos automóviles. Ya digo, en esa primera parte hice una introducción a lo que es el sistema de suspensión. Y hice también un... Está en el Caribe, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él se lo pierde. Y os hice, como digo, una pequeña introducción a lo que son las suspensiones en vehículos automóviles y... No, aquí no. Ahora, perdonadme que es que como he llegado así un poquito más... Este tampoco... ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. Ahora sí. Vale. Pues con lo que os he dicho, lo dicho, que ya os introduje en aquella parte, o sea, en esa primera parte, lo que es el elemento elástico, y ahora tenemos que hablar del elemento amortiguador, que tiene que actuar junto con ese elemento elástico para poder hacer las suspensiones pues más manejables y sobre todo para que tanto en competición el piloto pueda sentir el vehículo como en la calle el pasaje, la mercancía, etcétera, pues estén más protegidos y sea más seguro conducir ese vehículo. Y bueno, elementos amortiguadores, pues ahora ya vamos a ir viendo. Y vamos a empezar por el más primigenio. Primero, la explicación, ¿no? Lo mismo que os expliqué, que el elemento elástico era un elemento que se usaba para almacenar y devolver energía. De la manera más básica que se puede definir un elemento elástico es eso, es un elemento el cual se introduce en la suspensión interna del vehículo para absorber, bueno, mejor dicho, almacenar la energía que le transmite la rueda con esa subida y bajada de la suspensión y a su vez devolver esa energía una vez cesa esa fuerza, ¿no? Entonces, el elemento amortiguador en este caso de la suspensión será el dedicado a absorber parte de esa energía, tanto en extensión como en compresión, ojo. Aunque es verdad que al principio, en los albores de la técnica, realmente el elemento amortiguador solo trabajaba en un sentido que era en compresión. En extensión el muelle tenía total libertad. Por eso eran coches un poco, digamos, rudos, ¿no? Pero luego ya eso cambió pronto. O sea, eso tampoco estuvo
Eh, Eso tampoco estuvo, o sea, no se mantuvo mucho tiempo. Enseguida se dieron cuenta que había que controlar también el movimiento de extensión de la suspensión. La realidad es que un elemento elástico, ya visteis, me da igual que sea muelle, que sea ballesta, que sea barra de torsión o cualquier otro elemento elástico de lo que hablamos, tiene además que, o sea, a la hora de devolver energía o de recogerla, el elemento elástico tiene una frecuencia de oscilación. Esa frecuencia de oscilación afectará al movimiento del chasis. ¿Cómo? Pues si no hay nada que lo impida, el elemento elástico estará recogiendo y devolviendo energía continuamente, y eso hará que la carrocería vaya haciendo un continuo vaivén. Entonces, el amortiguador está ahí precisamente para eso, para evitar que el elemento elástico esté oscilando durante mucho tiempo. Y en el caso de los coches de calle, pues marea al pasaje, sea difícil de conducir, y en el caso de un coche de competición, pues que el vehículo sea imposible de pilotar, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues para eso sirve un amortiguador. El amortiguador realmente lo que hace es absorber esa energía y la transforma en calor. Al final es un poco como... la función es parecida a la del freno, en el sentido de que recoge, o sea, absorbe energía cinética y la transforma en calor. En el caso de del elemento amortiguador ocurre exactamente lo mismo. El amortiguador de la y sus 3 regulaciones. Eso ahora hablaremos de amortiguadores y de historia. Y bueno, empezando por el amortiguador, vamos a empezar por el amortiguador de fricción, que fue de los primerísimos que se empezaron a usar, hasta ya mediados los años 30, que a partir de ahí ya empezaron a buscarse otras soluciones un poquito más progresivas y sobre todo con un comportamiento lineal. Ahora me explicaré para no ir adelantando acontecimientos. La primera manera que se buscó de reducir esa oscilación de la que os estoy hablando fue este amortiguador de fricción que estáis viendo ahí, que como veis consta de 2 brazos, uno anclado al chasis y otro anclado al elemento elástico en este caso, pero podría ir anclado a la mangueta de la rueda, etcétera, ¿no? Un amortiguador de fricción, a fin de cuentas, no solo tenía esos 2 brazos. Entonces, esto era un diseño patentado por Trufault antes del 1900, y luego George de Ram y este señor, Hartford, desarrollaron a partir de esa patente lo que se conoce como amortiguador de fricción. El más usado y el más común fue el de André Hartford. Este consistía en una serie de superficies de fricción que eran de cuero engrasado, y se intercalaban discos de bronce entre esas superficies. Digamos que era algo parecido, para que hagáis una idea, algo parecido a un embrague multidisco, pero en este caso solo eran simples discos de bronce, e intercalado entre esos discos de bronce esos cueros que os acabo de decir engrasados. Eso estaba contenido dentro del cuerpo del amortiguador, veis donde señala shock absorber, que es una especie como de cilindro, ¿no? Dentro están contenidos todos esos discos y esas pieles, esos cueros. Y ahora se tapa por un lado y por una cara y por la otra, se pasa un perno pasante, hay un muelle en el interior de ese amortiguador, y el perno tiene tuerca y contratuerca. Entonces lo que se hace es, si se quiere un amortiguador que tenga más fuerza, ¿no? Sea más duro, se aprieta esos pernos. Es decir, al final lo que se hace es que los discos no puedan girar libremente porque están aprisionados contra los cueros. Si lo que se quiere es que sea más suave el funcionamiento, pues se afloja un poquito esas tuercas, y entonces los discos tienen algo de libertad de movimiento y permiten que los brazos se puedan mover un poco con respecto el uno con respecto al otro, ¿no? Muy buena Splash Down, por cierto. Como digo, fue utilizado hasta la década de los años 30 prácticamente, hasta mediados de los años 30. Esto se utilizó también en coches de competición. Bugatti utilizó un diseño propio que también se basaba en esa patente de Trufault, y luego después pasaron a usar los de André Hartford. De hecho, estos amortiguadores en vehículos de competición se siguieron usando incluso en posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero ya digo, no se tardó mucho tiempo en cambiarlo.
Lo que sí os puedo decir, este amortiguador, vamos a pasar a la siguiente imagen. Este es el diseño de George de Ram, el anterior es el diseño de André Hartford. El de George de Ram se diferenciaba del de Hartford en que el cuerpo era... O sea, solo tenía un brazo. El cuerpo se anclaba directamente al chasis, el cuerpo del amortiguador. Y el brazo se conectaba al elemento elástico. Y en el caso concreto de, ya digo, de este amortiguador de George de Ram, digamos que es un sistema un poco más sofisticado, con un muelle, la colocación del muelle un poco diferente, pero el principio y el funcionamiento básico es exactamente igual que el de Hartford y es exactamente igual que la patente de Truffaut. O sea, estamos en como una especie de embrague multidisco. En este caso, intercalado entre los discos, seguía viendo esos cueros que os he estado comentando. El rozamiento, ya digo, entre esos... los discos son los que permiten el movimiento del brazo y el rozamiento con los cueros es el que impide el movimiento de ese brazo. Al final, aquí también hay una transformación de esa energía cinética en calor. Como he dicho, con todos los amortiguadores actúan de la misma manera. Y bueno, en este caso concreto, pues como os digo, la diferencia es que aquí pesaba un poco más el cuerpo del amortiguador y lo que se hacía era anclarlo al chasis directamente. El brazo iba a la parte, a la suspensión, al elemento elástico. Y la diferencia también con el diseño de Hartford es que este, al ser un poco más sofisticado, funcionaba un pelín más suave, pero seguía siendo muy, muy brusco. Y luego un problema que tenían estos amortiguadores habitualmente es que con las trepidaciones y con el movimiento, con las vibraciones, el vaivén, etcétera, se iban aflojando. Y entonces lo que al principio era un comportamiento más o menos el que tú estabas buscando, tened en cuenta que el elemento elástico que se usaba generalmente eran ballestas que ya de por sí no son tan progresivas como puede ser un muelle. Si encima le añadimos un amortiguador que tampoco es progresivo, imaginaos que esas suspensiones eran pues realmente rudas. Eran suspensiones que sí, mantenían la función de sujetar el chasis estaba, pero cuando las velocidades de desplazamiento fueron aumentando, estos amortiguadores se vieron en apuro. Al final las velocidades de los vehículos aumentaron tanto, las frecuencias estaban empezando a aumentar bastante y las suspensiones había que evolucionarlas porque si no iban a ser totalmente inconducibles. Así que en el caso tanto de George de Ram como de Hartford, esos amortiguadores evolucionaron. Todavía no se llegó al amortiguador hidráulico como tal, pero sí se sacó un diseño que se llamaba, bueno, que era un amortiguador regulable en este caso, y que el nombre comercial mucha gente lo conocía como Telecontrol o Telecontrol, ¿no? Ahí lo estáis viendo en el grafismo que tiene en la tapa. De hecho, todavía de este tipo de amortiguador se fabrica todavía para réplicas y para restauraciones de coches de época que necesitan o que usaban el amortiguador original. Era un amortiguador de fricción que los dueños no quieren cambiar esa originalidad del vehículo y por lo tanto se siguen fabricando este tipo de sistemas. Este sistema, la diferencia con respecto al anterior es que se sustituye el muelle por una bolsa que se llena con una bolsa de goma que se llena con fluido hidráulico. Y todo eso se controla desde el puesto de conducción. Hay una pequeña bomba de aceite que impulsa aceite hacia el amortiguador y aprieta, ¿no? la bolsa de goma y esta a su vez aprieta los discos. Entonces aquí la diferencia realmente lo que había eran dos... O sea, estamos hablando de la primera amortiguación regulable. Ojo al dato que no es ninguna tontería ni es baladí. El tema es que este amortiguador Telecontrol tenía dos funciones, dos modos, ¿no? de funcionamiento. Uno era ciudad y otro era carretera. Y es curioso porque ya digo, en los años 30 ya se sacó este tipo de tecnología. Seguía siendo un amortiguador que había que ajustar cada X kilómetros, pero bueno, no era como el primer amortiguador de fricción. Este sistema de suspensión se sigue utilizando en tanques. Ah, pues mira. Sí. Es que, hombre, como robusto es un rato. Eso sí es verdad. Y si lo que necesitas es robustez y fiabilidad, desde luego esto te la va a dar. Es un sistema, bueno, más que fiable, robusto, ¿no? Vamos a hablar con propiedad porque la fiabilidad incluye muchas más cosas.
El tema de la robustez y de la sencillez también es muy importante, y a la hora de tocarlo, repararlo, etcétera, es mucho más sencillo que un amortiguador de los que vamos a ver ahora a continuación. Pero os quería enseñar esta curiosidad del telecontrol. Podríamos denominarla, o se puede denominar, de hecho, la primera amortiguación regulable realmente. Hoy día se presume mucho de amortiguaciones regulables, etcétera. Bueno, pues ahí lo tenéis, años 30. Y aquí tenéis el diseño, como digo, de André de Hartford. Aquí tenéis el diseño, cómo se ve por dentro, ¿no? Ese amortiguador regulable. Veis dónde están los discos con intercalados el material de fricción y la bolsa donde va colocada y por donde le llega el aceite y cómo aprieta o no aprieta. Hace que el amortiguador sea o un poquito más suave o un poquito más rudo. Seguía siendo un sistema, no tiene la precisión de un amortiguador magnetorreológico actual, pero es bastante interesante. Me recuerda a la suspensión del Citroën 2 caballos. Sí, de hecho el Citroën 2 caballos, la suspensión, el principio de funcionamiento es muy parecido. De todas maneras, luego conforme vaya avanzando en el tema de suspensiones, porque quiero ir poquito a poco, hemos empezado por el elemento elástico, ahora vamos a continuar con el elemento amortiguador, luego veremos todo lo que son los elementos auxiliares de suspensión, el resto de elementos que la conforman, y hablaré un poco de barras estabilizadoras, y una vez que ya lo tengamos todo claro y diáfano, entonces entraremos ya en diseños de suspensiones y algunos diseños bastante interesantes, por ejemplo el de Citroën 2 caballos que acabas de mentar, el diseño de la suspensión del R4 y de los Renault 5, que también tiene algunas curiosidades bastante interesantes, el del Citroën, el Tiburón, el DS, que no me salía el nombre, y alguno más que iremos mirando, suspensiones, y luego ya hablaremos de las suspensiones más modernas, esquemas de suspensión, etcétera, y por supuesto de las suspensiones de competición, que es siempre interesante ver un poquito. Pasamos a la siguiente imagen, y aquí lo que os quiero enseñar ya son los amortiguadores hidráulicos, que realmente sí, es verdad que se empezaron a usar también ya a partir de los años 30. También empezaron a experimentarse mucho con este tipo de amortiguadores. Eran muy diferentes a como los vemos hoy día, pero el funcionamiento básico es exactamente el mismo. Y lo único que se ha ido variando es la calidad de los materiales usados, las viscosidades de los fluidos que se usan dentro en el interior del amortiguador y un poco las tecnologías de fabricación, etcétera. Pero en realidad ya el principio básico de funcionamiento de un amortiguador hidráulico sigue siendo exactamente el mismo desde hace más de 70-80 años. Por cierto, amortiguadores de fricción han sido usados también fuera del mundo del automóvil, por ejemplo en los trenes, en estaciones para regular funcionamiento de vías y demás. No tengo imágenes y tampoco lo conozco de oídas, pero no puedo decir tampoco mucho, pero podéis buscar información, porque amortiguadores de fricción se han usado también en otras industrias, también en la generación de energía eléctrica también se han usado amortiguadores de fricción, que yo recuerde. Y en cuanto a amortiguadores hidráulicos, también se usan en muchísimas, empezando por ejemplo por las puertas automáticas, los famosos brazos de apertura y cierre de las puertas de cochera, etcétera, utilizan el principio de funcionamiento de un amortiguador. También lo tenéis en diferentes actuadores con eléctricos con amortiguación, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera en la industria para el uso de amortiguación, no solo exclusivamente en el mundo del automóvil, sino también en otras muchas facetas. Aquí lo que quiero que veáis, pues bueno, el amortiguador hidráulico de tubo, el típico que todo el mundo ha visto y conoce. Aquí lo veis rodeado, o mejor dicho, en un paquete, no junto con el elemento elástico, que en este caso es el muelle. Los amortiguadores veréis, ahora después iré introduciendo un poco más, pero los amortiguadores veréis que en su inmensa mayoría se colocan de manera vertical. Ahora explicaré después también el porqué de todo esto. Y el muelle o los elementos elásticos no es necesario, de hecho, por ejemplo, una barra de torsión, unas ballestas, etcétera, no hacen falta colocarlo de manera vertical, ni siquiera el muelle haría falta colocarlo de manera vertical. De hecho, la demostración la tenéis en la Fórmula 1, en los hypercars, en los prototipos de Le Mans, en
En coches de competición, como pueden ser los vehículos superturismo, turismo, etcétera, los cuales los turismos no, quizá, pero hay algunos tipos de vehículos de prototipo basados en turismos que sí utilizan una suspensión un poco más, digamos, más sofisticada, ¿no? Y para control de movimiento. Y desde luego no tienes por qué colocar el elemento, tanto el elemento elástico como el elemento amortiguador, no lo tienes por qué colocar en vertical. Pero ahora os explicaré el por qué muchas veces hay que colocarlo en vertical en algunos casos. Muy buenas, Ecli. El tema, como os digo, para que veáis también que puede un elemento amortiguador no tiene por qué indefectiblemente, en la mayoría de suspensiones, ir junto con el muelle. En este caso veis, está una suspensión de brazos tirados. Como veis, el muelle está colocado en un sitio y el amortiguador, como veis, está un poco más retrasado, más centrado, ¿no? Más cerca de la mangueta de la rueda. Esto es una configuración muy típica de un eje trasero de suspensión de brazos tirados, de la mal llamada suspensión semi-independiente. Pero eso ya lo explicaremos luego más adelante. Suspensión que, como todo el mundo sabe, se usa muchísimo en vehículos compactos, en vehículos utilitarios, porque ocupa mucho menos espacio y permite dejar más libre, ¿no?, todo el espacio de maletero. Y bueno, ya pasando a hablar de amortiguadores hidráulicos de gas, me da igual, estos amortiguadores, como os puedo decir, que se basan en el uso de un fluido, en este caso aceite, la inmensa mayoría de casos aceite, o aceite y gas también los hay. El gas generalmente suele ser nitrógeno, se utiliza un gas inerte, un gas que además sea muy poco higroscópico para evitar humedades, que eso siempre es muy bueno, sobre todo, como he dicho al principio, porque un amortiguador lo que hace es transformar energía cinética en calor, y por lo tanto, si tenemos humedad en el interior del amortiguador tenemos un problema, porque se van a producir burbujas, se va a producir vapor y se va a aumentar la temperatura interna del amortiguador, y eso no es lo que queremos. Ya digo, como digo, los amortiguadores hidráulicos surgieron de la necesidad, pues como he dicho antes, el amortiguador de fricción no era lineal, no era un amortiguador que funcionara, era un amortiguador más bien rudo, y entonces se necesitaba un control mayor del movimiento de la suspensión y de la oscilación del elemento elástico. Entonces, para aumentar el efecto amortiguador y sobre todo para conseguir un comportamiento más predecible, se optó por el uso del fluido hidráulico y por poner en marcha la teoría de del uso del fluido. Pues para en circuito hidráulico se usa, pues, por el teorema de Arquímedes, teorema de Arquímedes, ya sabéis que el fluido siempre va a empujar con la misma presión en todas direcciones y sentidos, y porque ya nos va a permitir además tener mucha más fuerza en una superficie mucho menor, o lo que es lo mismo, en este caso concreto nos va a permitir absorber mucha más energía que lo que era el amortiguador de fricción. Ahora, dentro de los tipos de amortiguador, aquí os enseño un esquema de un amortiguador hidráulico, pero podríamos hacer dos subtipos en este caso, según el efecto amortiguador, es decir, serían de simple efecto o de doble efecto. Me da igual el tipo de amortiguador que sea, aquí ya me da igual que sea de fricción, hidráulico, de gas o que sea lo que sea. Simple efecto solo actúan en compresión, es lo que os he dicho. Al principio los amortiguadores solo actuaban en la compresión, en la extensión dejaban libre al elemento elástico. Era una manera muy eficaz de mantener la rueda pegada al suelo, pero eran coches, los vehículos eran un poco bruscos a la hora de devolver la energía, y eran el trabajo en extensión. El problema que te da es que cuando tú estás girando en una curva y el coche está en apoyo, sabes que el coche, por culpa de la inercia, la suspensión está muy comprimida en el lado exterior y muy extendida en el lado interior. Si te encuentras con algún bache o con alguna irregularidad, la suspensión en extensión, si actúa muy brusca, puede hacer que el coche se pierda la trayectoria o se mueva de una manera rara. Los amortiguadores de doble efecto, por el caso contrario al simple efecto, pues se entiende que es compresión y extensión, es decir, frenan tanto en compresión como en extensión. Y luego, según el fluido de trabajo, como he dicho, pueden ser amortiguadores hidráulicos
los cuales pueden ser luego, dentro de un amortiguador hidráulico, pueden ser presurizados o no presurizados. Los no presurizados son aquellos que solo llevan aceite. Los presurizados son los que llevan aceite y ese gas que os he dicho antes, el nitrógeno, que lo que actúa es simplemente para evitar que el aceite tenga cierta, digamos, que pueda entrar humedad dentro de ese amortiguador. Entonces el gas evita esa entrada de gas. Y luego los amortiguadores de gas propiamente dicho. Pero a efectos prácticos podemos clasificar, o la clasificación más genérica, y a mí es la que más correcta me parece, porque aquí se pueden englobar esos doble efecto, simple efecto y esos gases hidráulicos. Serían amortiguadores monotubos, amortiguadores de doble tubo y amortiguadores de depósito separado. Tanto los monotubos como los doble tubos son, sobre todo los de doble tubo son los más populares, son los que seguramente tendréis en vuestro coche y son los que todo el mundo conoce. Las fotos que os he enseñado anteriormente, seguramente al menos uno de ellos era de doble tubo, sobre todo por el diámetro que le he visto. El monotubo suele ser un poco más estrecho y ahora veremos también las características y demás. Como os digo, los amortiguadores hidráulicos convencionales suelen ser de tipo como he dicho, los más populares son los de doble tubo. Se caracterizan por tener dos cámaras diferenciadas, como veis ahí en las imágenes. Hay una cámara interna y una cámara externa dentro del tubo. Como veis hay un vástago y hay, en este caso es telescópico también el amortiguador. No tiene por qué ser telescópico, podría no serlo, pero en este caso es telescópico y lo que hace es el movimiento de vaivén, imita, o sea, digamos que se mueve conforme la rueda sube o baja, el amortiguador subirá o bajará. Con un freno, ahora os lo explico. Disponen de, como he dicho, tienen una cámara interior y otra exterior que se denomina de reserva, que no se me olvide explicároslo, y disponen de una válvula de paso en el propio pistón, en el vástago y el pistón. El pistón tiene una válvula de paso interna. Esa válvula está tarada a una presión determinada y es la que permite el paso de aceite dentro de la cámara interna, entre la parte interior del pistón y la parte exterior, la cara superior y la cara inferior, ¿no? A su vez, hay una válvula colocada en la base del amortiguador que se llama válvula de pie. Esta válvula de pie lo que hace es permitir el paso de aceite a la cámara de reserva o de la cámara de reserva hacia la cámara interna. Bien, pues el funcionamiento de este tipo de amortiguador es el siguiente. La absorción de energía ocurre cuando el amortiguador se comprime. Lo que ocurre es que el vástago se introduce en esa cámara interna, ¿no? Y digamos que el aceite tiene que pasar por esa válvula. Entonces, en ese caso, la válvula está tarada de tal manera que prácticamente casi no ofrece resistencia. Sin embargo, la válvula de pie sí va a ofrecer resistencia. Pensad que el pistón está empujando parte de ese aceite hacia la base del amortiguador y entonces la válvula de pie está recibiendo más presión de aceite. Entonces la válvula de pie sí va a ofrecer resistencia para que el aceite pase a la cámara de reserva. Por lo tanto, en compresión la que está trabajando es la válvula de pie, no la válvula del pistón. Es decir, la válvula de pie es la que realmente está impidiendo, o digamos más que impidiendo, lo que está es reduciendo la velocidad de paso del fluido hacia la cámara de reserva. Una vez que se inicia la extensión, es decir, toda vez que la fuerza de la rueda ha cesado y el elemento elástico va a empujar a la rueda, entonces ocurre todo lo contrario. La válvula de pie está tarada de tal manera que desde la cámara de reserva hacia la interna casi no ofrece resistencia y ahora es la válvula del pistón, de la cabeza del pistón, la que va a impedir de nuevo lo mismo, va a reducir la velocidad de paso del aceite hacia la cara interna de ese mismo pistón. Resumiendo y para no liaros mucho, en compresión trabaja la válvula de pie, en extensión trabaja la válvula del pistón. Es decir, las válvulas están taradas de tal manera que la de pie trabaja cuando el amortiguador reduce su longitud, es decir, cuando se comprime, y la del pistón trabaja cuando se extiende, cuando estamos en extensión, entonces cuando trabaja la del pistón.
Y además también aquí, para la fuerza frenante del amortiguador, o para la cantidad de energía que es capaz, mejor dicho, para la cantidad de energía que es capaz de absorber el amortiguador, hay que tener en cuenta tanto el tarado de la válvula de pie como el tarado de la válvula del pistón. Y aparte hay que tener en cuenta la viscosidad del aceite que se usa, o del fluido hidráulico que se usa dentro del amortiguador. Esto, como digo, en un amortiguador de doble efecto, es decir, el amortiguador que tenéis vosotros en el coche. ¿Por qué a veces se oye ruido de aire y tal? Bueno, pues porque estos amortiguadores no van presurizados. Entonces, al final, con el uso de los ciclos, va entrando, digamos que el aire se va moviendo dentro del cuerpo del amortiguador. Va entrando aire. El problema que tiene el aire, como he dicho al principio, es que tiene humedad. Y estos amortiguadores, el problema que dan y es que la formación de esa humedad en el interior hace que se forme espuma en el aceite, y por lo tanto al final la viscosidad del aceite ya se ve afectada. Al verse afectada, ya también la velocidad de paso del aceite entre las válvulas va a ser diferente. Es decir, el amortiguador, conforme pasa el tiempo, con esos calentamientos que va sufriendo, el amortiguador va perdiendo fuerza y va perdiendo rigidez, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ese tarado inicial que se le ha dado al amortiguador, como las válvulas siempre van a tener el mismo tarado, al final lo que va cambiando es la viscosidad del aceite, en la parte del aceite que va en el interior. Y como esa viscosidad va reduciéndose, el aceite, digamos que se vuelve un poco más fluido, y el amortiguador pierde capacidad de absorción de energía. Es lo que ocurre con los amortiguadores de la inmensa mayoría de vehículos cuando pasan cierto... Al contrario de lo que se suele decir, es verdad que se insiste en una cantidad de kilómetros que a mí me parece bastante reducida, porque 20.000 kilómetros en un amortiguador, realmente actualmente un amortiguador aguanta mucho más de esos 20.000 kilómetros sin ningún problema, aunque sea uno de estos de doble efecto y no vaya presurizado, etcétera, etcétera. Ya os puedo decir, os garantizo que un amortiguador, si está bien fabricado, no tiene que dar problemas en esos 20.000 kilómetros. ¿Que hay guardias tumbados y demás? Pues sí, pues bueno, en vez de pasarlos a una velocidad elevada, procura pasarlo lo más despacio posible. Y en cuanto al comportamiento lineal de estos amortiguadores, como he dicho anteriormente, pues se debe básicamente a que estos amortiguadores tienen una mayor fuerza frenante cuanto mayor es la fuerza que aplicamos con la rueda, o cuanto mayor es la energía que transmitimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor velocidad. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque la viscosidad del aceite es la que está haciendo o está impidiendo que el vástago, en este caso, si la válvula de pie ya no es suficiente, es decir, estamos apretando muchísimo esa válvula de pie, aunque la tenemos tarada la tenemos en un tarado determinado para impedir que vaya a la cámara de reserva ese aceite, digamos que al final la presión hace su efecto y claro, al final la válvula tiene que dejar pasar, ¿no? Pues el vástago, al acelerarse, digamos que el aceite exige mayor fuerza, como cualquier fluido, excepto los fluidos no newtonianos, para poder avanzar ese vástago. Entonces al final ocurre ese par frenante mayor. El amortiguador se calentará más también y por lo tanto luego tendremos ese problema de fiabilidad que vendrá a los X kilómetros. Ya os digo yo que a los 20.000 no va a ser, pero vendrá al cabo de un tiempo. Y ya os digo, resumiendo, muy resumido. Compresión, trabaja la válvula de pie. Extensión, trabaja la válvula de pistón. Compresión, el aceite pasa por el vástago sin mayor problema, es decir, el aceite pasa por lo que es la válvula de pistón entre las dos partes diferenciadas de la cámara interna y le cuesta mucho trabajo pasar por la válvula de pie a la cámara de reserva. Al revés, cuando el amortiguador se extiende es todo lo contrario. De la cámara de reserva el aceite pasa muy fácilmente a la cámara interna, pero ahora el aceite no pasa tan fácilmente a la cara interna del pistón, simple y llanamente. Compresión trabaja válvula de pie, extensión trabaja válvula de pistón. Así que en este caso, bueno, ¿cómo se evitó el problema como he dicho, ese problema de la humedad, ¿no? Y lo que ocasiona con la viscosidad de mi aceite? Pues lo que se hizo fue presurizar la cámara de reserva. ¿Y cómo presurizo una cámara?
en la que yo quiero contener un fluido, pues básicamente lo que hago es sacar todo el aire que pueda y introducir un gas que esté a una presión determinada, la que se decida en función de la fuerza frenante que también quieras conseguir, porque ahora cuando tú introduzcas ese gas vas a evitar la humedad o vas a reducir muchísimo la humedad en el interior del amortiguador, por lo tanto el amortiguador va a durar mucho más tiempo. Pero además es que ahora, si te pasas con la presión de ese gas inerte, de ese nitrógeno que estás introduciendo en la cámara de reserva, lo que puede ocurrir es que en compresión, en extensión no va a haber tanto problema, pero en compresión el amortiguador sea un poco más rígido, un poco más seco. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué presiones trabajas. Generalmente en vehículos turismo se suele trabajar en el rango de los 20 bares, 18, 20, hasta 25. Pero se puede incluso trabajar con una presión un poquito más elevada y eso te daría una mayor capacidad de absorción en amortiguación, y lo que se transformaría o lo que el conductor notaría es que es más dura la suspensión, ¿no? Más tarde, ya una vez que se había solucionado el problema, pero había otro problema. Estos amortiguadores seguían pesando bastante. Estamos hablando de un señor de un señor tubo, doble tubo, mejor dicho, con su cámara de reserva, hay que introducir el vástago, etcétera. Al final el amortiguador tiene un peso considerable. Lo segundo es que estos amortiguadores tienen un problema con las inercias, entonces digamos que hay que colocarlos de la manera más vertical posible para que la válvula de pie y la válvula del pistón trabajen de la manera adecuada. Porque si inclinamos mucho el amortiguador, o incluso si lo decidiéramos poner en horizontal, habría que añadir unas fuerzas secundarias de inercia, las cuales afectarían al eje del vástago y al pistón, y también al trabajo de la válvula de pie, por supuesto. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. La mejor postura para trabajar con un amortiguador de este tipo es totalmente vertical. Entonces, para responder al problema, como he dicho antes, del trabajo a la derecha veis el amortiguador de doble tubo, veis esa válvula de pie y veis la cámara de reserva, o sea, un esquemita más sencillo para que veáis perfectamente la válvula de pistón, etcétera, ¿no? Y a la izquierda lo que veis es lo que se denomina amortiguador monotubo. Y aquí viene a solucionar, como digo, viene a solucionar dos problemas. Uno, el propio peso del elemento. Aquí se reduce porque se reduce en la cantidad de material que se tiene que usar. Y lo segundo, viene también a reducir el problema del calor, porque a pesar de que nosotros presuricemos el de doble tubo, sigue generando mucho calor. Los amortiguadores son elementos que generan mucho calor en su trabajo, y además tenemos un problema, es que tenemos dos cámaras, y para la transmitancia de calor, para esa transferencia de calor del interior al exterior, es más complicado hacerlo si tenemos que pasar por dos cámaras. Y luego además el problema, tanto en los presurizados como en los no presurizados, en los no presurizados incluso es mayor ese problema, pero en los presurizados también ocurre, es que la transferencia de calor del aceite al metal no se hace no es capaz de transmitir la misma cantidad de calor en un tiempo determinado que lo que es el gas o el aire. El aire es muy mal transmisor del calor y el gas tampoco es que sea mucho mejor. Entonces, a la hora de sacar ese calor fuera, es más complicado. ¿Cómo se solucionó todo esto, no? Que es lo más importante, que al final me enrollo mucho. Y por cierto, si tenéis alguna duda, lo que os vaya surgiendo, me lo vais escribiendo y ahora en cuanto pueda os contesto. Pues se solucionó con el diseño y la fabricación del amortiguador monotubo. Un monotubo no es más que un amortiguador en el cual hemos eliminado esa cámara de reserva, hemos dejado exclusivamente una cámara principal, y ahora hemos añadido una segunda cámara, secundaria en este caso si queréis llamarla, en la cual voy a contener ese gas, ese gas a presión. De nuevo a las mismas presiones, estamos hablando de presiones en torno a los 20 bares de más o menos. Y tenemos un pistón libre, que veis ahí que también se le denomina flotante, un pistón flotante, el cual va a hacer de membrana separadora entre lo que es el aceite y el gas. Y aquí el funcionamiento es mucho más simple que en el caso de los de doble tubo. En este caso concreto, el aceite tiene que pasar a través de la válvula de pistón
Y el pistón además tiene dos tipos, ahora tiene dos válvulas diferentes. Hay una válvula más o menos en el centro a través del vástago, para que pase el aceite a través del vástago, que es una válvula que va a trabajar en extensión. Y las válvulas de alrededor del pistón van a trabajar en compresión. Aquí el trabajo va a ser muy parecido al de doble tubo, lo único que el pistón va a ser el encargado de hacer todo ese trabajo que antes hacían dos elementos, la válvula de pie y el propio pistón. Bueno, pues ahora el pistón va a tener dos tipos de válvulas diferentes. Y como digo, la membrana separadora. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos la compresión, además de que el pistón está trasladando aceite de una cara a la otra de esa cámara principal, está ejerciendo una presión con el aceite que tiene al frente contra el pistón libre, contra ese pistón flotante. Cuando el pistón flotante va a intentar moverse, ¿qué va a ocurrir? Pues que hay un gas al otro lado que está impidiendo ese movimiento o que está frenando ese movimiento. Entonces, el trabajo en compresión en este tipo de amortiguadores, sobre todo y ante todo, va a ser lo más importante a la hora de calcularlo, es el gas que introduce a qué presión está. Eso es lo más importante, incluso, y la viscosidad de fluido, como siempre. Entonces hay que tener muy claro a qué presión introduce ese gas para a la hora de trabajar a compresión cuánta energía va a absorber mi amortiguador, si va a ser muy duro o va a ser muy blando. Y lo segundo es que la válvula, como he dicho antes, la válvula central, la del vástago, va a dejar pasar el aceite tranquilamente entre una cámara y otra sin ningún problema. Y ahora, cuando el pistón vuelve, mi gas automáticamente va a expandirse un poco, pero el gas tampoco, hay poca cantidad de gas realmente relativamente con respecto a la de aceite. Entonces, en extensión el gas va a hacer muy poco trabajo. ¿Quién va a hacer el trabajo ahora? Pues va a ser mi pistón, y van a ser esas válvulas laterales, esas válvulas que van a trabajar en el otro sentido, las que van a frenar a ese aceite que quiere pasar de una cara del pistón a la otra. Ese aceite se va a ver muy frenado por esas valvulitas. Y esas valvulitas van a ser las que impidan que el aceite pase de manera fácil. Y por lo tanto, entre la viscosidad del aceite y el trabajo del pistón, van a hacer que en extensión mi amortiguador pues no vaya tan libre, no vaya tan guay y absorba la energía. De nuevo lo mismo, tarado de válvula, viscosidad de aceite serán las que realmente decidan cómo va a absorber energía ese amortiguador, si va a ser duro o va a ser blando en extensión. Eso es una cosa que quiero que tengáis muy clara. Cuando se habla de un amortiguador duro, hay que, como los amortiguadores actuales son ya todos de doble efecto, de amortiguadores de simple efecto ya se usan muy poquito, el tema es el siguiente. Tengo que expresar esa dureza del amortiguador tanto en compresión como en extensión. Y hay dos comportamientos diferenciados y que hay que calcular a la hora de calcular ese elemento amortiguador, ¿no? Entonces ya os digo, aquí hemos reducido digamos que el trabajo ya se va a realizar solo exclusivamente por el pistón, por los pistones en este caso mejor dicho. Ese pistón flotante va a trabajar en compresión, y en extensión el que va a trabajar va a ser el pistón propiamente dicho y el vástago del amortiguador. Otra ventaja de este amortiguador, bueno, la primera, como he dicho antes, es que se reduce el peso del amortiguador, ya tenemos menos elementos, hemos eliminado esa cámara de reserva y por lo tanto hemos reducido el peso. La segunda y más importante, el aceite ya está en contacto directo con el metal, y el metal lo que está en contacto directo con el ambiente. Es decir, la transferencia de calor no se va a hacer en varios pasos, sino que se va a hacer directa al ambiente prácticamente. Entonces, estos amortiguadores refrigeran mejor que un amortiguador de doble efecto, de doble tubo. De doble efecto son los dos. Y la tercera ventaja es que al haber un ajuste mayor entre el pistón, el vástago y el cuerpo del monotubo, se puede reducir el tamaño del amortiguador y obtener una fuerza o una capacidad de absorción de energía equivalente a la de un doble tubo en un tamaño más pequeño. O sea, se puede reducir el diámetro y se puede reducir un poco la longitud de ese amortiguador. Y otra de las ventajas, quizás una de las más importantes, es la del calor que os he dicho, y al mismo tiempo, referida a eso, la humedad. Aquí prácticamente el aire no entra. El gas que se usa, el nitrógeno que está en la cámara,
en la cámara secundaria, ese nitrógeno va a impedir que haya entrada de humedad a través del vástago y por lo tanto no hay posibilidad de que haya humedad y el amortiguador va a durar mucho más tiempo funcionando correctamente. Las ventajas, como he dicho, pues esas, ¿no? Básicamente, el nivel de aceite, una ventaja también que hay que tener en cuenta, el nivel de aceite no baja al quedar el vehículo estacionado. Es una cosa bastante interesante porque los de doble tubo, los presurizados, evitan ese aspecto, pero cuando los amortiguadores de doble tubo no eran presurizados, los coches perdían un poquito de altura porque la válvula de pie dejaba pasar aceite de reserva al interior y por lo tanto el coche se quedaba un poquito vacío, ¿no? En el interior de los amortiguadores y el elemento elástico era el que tenía que, como digo siempre, el elemento elástico soporta el peso del vehículo y en este caso el amortiguador no ayuda. En el caso del monotubo no ocurre eso, porque como esto está a presión, al final llega un momento en que el pistón no puede seguir comprimiendo más y por lo tanto no hay esa pérdida de altura. El aceite no forma espuma, bueno, eso ocurre también en los de doble tubo no presurizados, como he dicho. Así que en este caso concreto, como la estanquidad es mucho mayor y como he dicho antes, la inercia aquí, es verdad que las inercias influyen, pero no tanto. Aquí sí es verdad que este amortiguador, si se inclina, puede trabajar igual de bien que en vertical. El de doble tubo no, el de doble tubo necesita trabajar prácticamente en vertical para que tanto la válvula de base no se vea afectada y no haya diferencias de altura en la cámara de reserva. Ya os digo, el tema de inercia sobre todo, ¿no? En el caso del monotubo, como no hay una cámara superpuesta ni nada de eso, no hay ese problema. El problema de los monotubos y por qué los de doble tubo se sigue usando y se utilizó esa solución de presurizarlo es básicamente por costes económicos. Un amortiguador de doble tubo es un amortiguador más sencillo y es un amortiguador que cuesta bastante menos dinero fabricarlo que un amortiguador monotubo. Aunque parezca mentira, el amortiguador de doble tubo, porque lleva más elementos, pesa más, etcétera, como he dicho, pero la fabricación es más sencilla. Sin embargo, el amortiguador de monotubo, todo el ajuste de valvulería, etcétera, tiene que ser mucho más fino. Entonces, es un problema, ¿no? Y a la hora de presurizar esa cámara interna, esa cámara secundaria, también es más complicado hacerlo que con el amortiguador doble tubo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso, lo que he dicho, la valvulería que es más compleja. Y bueno, al final hay que tener en cuenta esas cosas. Y por último, como he dicho antes, los amortiguadores con depósito separado. Y con la válvula, como veis aquí, este amortiguador lleva la regulación en compresión y en extensión, como veis, separadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como he dicho antes, la valvulería es... En este caso, con el depósito separado, la valvulería está fuera del cuerpo del amortiguador. Es decir, todavía este amortiguador monotubo es todavía más sencillo que el amortiguador monotubo que os he enseñado antes. Y en este caso concreto, ¿por qué se usa amortiguador monotubo con ese depósito separado? Pues por una razón muy sencilla, porque si yo separo el depósito, el amortiguador ahora ya prácticamente me va a trabajar igual de bien en cualquier posición, condición, etcétera. La segunda y más importante es que un monotubo, a pesar de que es verdad que reducimos el diámetro o podemos mantener el diámetro con respecto al doble tubo, pero tenemos más eficacia de amortiguación, sí es verdad que sigue siendo un amortiguador bastante largo para lo que se requiere en estándares tipo vehículos super deportivos, vehículos muy deportivos y vehículos de competición, sobre todo en competición. En competición se necesita mucha compacidad. Entonces, ¿qué hago? Pues el depósito de aceite lo saco fuera. Y trabajo con el pistón. En este caso el pistón, como veis, estaría mirando hacia donde tenemos el depósito, la valvulería, y lo que tenemos es el gas por detrás del pistón y el depósito de hidráulico, que será con lo que vaya jugando. Y como digo, ya reducir también el tema de la inercia, se puede presurizar mejor todo esto y sobre todo reducir la compacidad, la longitud del amortiguador se ve muy reducida. Y las posibilidades de regulación para la competición son muchísimo mayores porque puedo utilizar válvulas más grandes, como es este caso, y una regulación mucho más fina de esas válvulas.
buscar una finura mayor de funcionamiento. Aquí tenéis un amortiguador tipo que se usa en vehículos monoplazas y en Fórmula 1. Y el tema, como os digo, es ese. Este amortiguador lleva las válvulas, el depósito separado y las válvulas, la regulación de válvulas la veis que está fuera del cuerpo del propio amortiguador. Primero, para el acceso a los mecánicos es más sencillo, no tienes que desmontar un amortiguador, no tienes que llevar muchos amortiguadores con diferentes tarados, ¿no? Con diferentes valvulerías. Y sobre todo eso, ya digo, la compacidad de estos amortiguadores es bestial. Es una verdadera maravilla cómo se ha llegado a esto que os voy a enseñar, esta foto de Xavi Gázquez, la cual es maravillosa, del Red Bull. Y como veis, en rojito se ve ahí en el interior de la suspensión el amortiguador que controla el balanceo, en este caso, ¿no? El amortiguador que trabaja, mejor dicho, en balanceo. Y el amortiguador, como veis, es de varios... Es un cuerpo principal y tiene 3 depósitos separados. Los amortiguadores de depósitos separados se llaman en plural de depósitos porque puede ser un depósito, pueden ser 2, 3, generalmente suelen ser hasta 2 y 3 en competición, porque así permite jugar un poco con los fluidos que estás usando, ¿no? Y consigues un tarado muchísimo más fino de la amortiguación. Sobre todo en este tipo de vehículos es muy importante que la amortiguación tenga un comportamiento lo más controlado posible. Y en esto, por ejemplo, los que son en esto la IndyCar siempre ha llevado la ventaja, o durante muchos años ha llevado mucha ventaja, porque han tenido Penske y otros equipos han tenido la verdad es que una evolución muchísimo mayor del control de suspensiones. Lo necesitaban también por las velocidades. Como dije hace ya un buen rato, la velocidad, cuando aumentamos la velocidad de desplazamiento de un vehículo, tenemos también un aumento de las frecuencias de trabajo y tenemos un problema, ¿no? Entonces la amortiguación tiene que ir en consonancia. Si no conseguimos una buena amortiguación con ese aumento de velocidad, las fuerzas son superiores, pero ahora tenemos ese problema. El elemento elástico vaga más libre y eso no se debe de permitir, no se debe de consentir. Así que básicamente esto es lo que da de sí la amortiguación. Y diréis, bueno, ¿y los amortiguadores regulables y los electrónicos controlados electrónicamente, etcétera? Es básicamente lo mismo que os acabo de enseñar, simplemente que hay un control electrónico del válvula. En el caso de amortiguadores separados se puede hacer perfectamente con un control electrónico y ya tendríamos una suspensión de las denominadas, se podría considerar suspensión activa. Las amortiguaciones regulables que se colocan en los coches de lujo, etcétera, suelen ser de ese tipo, con válvulas externas, con depósito externo, y válvulas que están controladas mediante solenoide, mediante regulación electrónica. Suelen tener 3 tarados diferenciados: un tarado duro, un tarado medio y un tarado blando. Y aparte, en el control que tienes dentro de la cabina de mando del vehículo, dentro de lo que es el habitáculo, suele haber una posición que es automática, ¿no? Básicamente el coche tiene, con los diferentes sensores de los que dispone, acelerómetros, sensores de ABS, etcétera, pues decide, y en este caso velocidad a la que quiere ir el conductor, decide qué tarado ir usando y variando en función de... En el caso de amortiguaciones como de las llamadas magnetorreológicas, ¿cómo funciona la magnetorreológica? Volvemos a lo mismo, el mismo cuerpo de amortiguador. Siempre vamos a tener un cuerpo de amortiguador prácticamente igual, monotubo, doble tubo o de depósito separado. Eso ya os digo que es lo básico y es lo fundamental, lo que os tenéis que quedar en la cabeza. Que sea electrónica regulable, que no sea electrónica, que sea pasiva, o que eso van a ser siempre... O sea, quiero decir, esos ya son accesorios, pero en realidad la amortiguación es lo que acabo de enseñar. La amortiguación hidráulica, se entiende. El tema, como digo, es que en la magnetorreológica, a diferencia de las que tienen las válvulas controladas por solenoide, en este caso concreto, el fluido, el aceite, tiene virutas de material ferromagnético, virutas de hierro, las cuales mediante la generación de un campo magnético se alinean. Entonces digamos que el fluido, al paso por la válvula interior, ahora va a ofrecer una mayor resistencia
si están alineadas esas particulitas de hierro, esas virutitas. Si no están alineadas esas virutitas, cuando el solenoide no actúe, pues la suspensión es más blandita. Cuando el solenoide actúa, la suspensión es más dura. Mejor dicho, la amortiguación, ¿no? En este caso. Y puedes usar unos muelles normales. Y como os dije en la parte de elementos elásticos, con el uso de las balonas neumáticas, por ejemplo, con el uso de la suspensión neumática, se suele necesitar una amortiguación regulable. Y se suele usar la amortiguación controlada electrónicamente. Pero en muchos casos que os van a decir que el coche tiene suspensión regulable electrónicamente, en realidad a lo que se refieren es que la amortiguación es regulable, pero el elemento elástico sigue siendo un elemento pasivo. Sigue siendo un muelle, sigue siendo una barra de torsión, etcétera. Y una última cosa que os quería comentar, porque me ha pasado, lo explicaré luego cuando llegue el tema de las barras estabilizadoras. Hay también a veces un truco que se usa mucho en automoción, que es barras estabilizadoras con, digamos, diferentes posiciones de tensión. Lo que hacen es generar una falsa sensación de tener una suspensión activa. En realidad no es así. Y unas direcciones, ahora con los mecanismos de dirección electrónicos controlados electrónicamente, se puede conseguir también que el conductor tenga la falsa sensación de que el coche parezca más confortable o el coche parezca más deportivo. En realidad, la suspensión luego, te das cuenta cuando estudias el vehículo, muchos de los vehículos sigue siendo pasiva totalmente. Tanto elemento elástico como amortiguador no son regulables electrónicamente, pero la sensación que da el coche con esa incorporación de una barra estabilizadora activa o de una dirección que se endurece, y sobre todo cambio del tarado de lo que es sobre todo en cambio automático se nota mucho, de lo que es el cambio automático a la hora de introducir o reducir marcha, etcétera, etcétera, hacen generar la falsa sensación, repito, de que parece que el coche va más deportivo, va más duro o va más blando, nada más lejos de la realidad. Y luego otro truco también que se usa a menudo en coches ya de más enjundia es los muelles de paso variable, que se denominan. Son muelles que, aunque es el elemento elástico, es único, pero el muelle tiene dos zonas bien diferenciadas, con espiras con un paso diferente. Unas espiras un poquito más estiradas, con un paso un poquito mayor, y unas espiras con un paso un poquito más pequeño. Y así se consigue que en compresión el coche parezca que conforme gana velocidad tenga un comportamiento más progresivo. Ya digo que son truquitos, pero no son suspensiones activas. Repito, una suspensión activa por definición es aquella que tiene un elemento elástico que se puede regular de alguna manera desde el habitáculo. Eso es una suspensión activa. O un elemento amortiguador que puede hacer las veces de puede cambiar un poco el tarado en compresión y en extensión, porque el elemento amortiguador sea también regulable electrónicamente. No tienen por qué ser los dos, puede ser solo uno de los elementos, el elástico o el amortiguador, el que tenga esa regulación, o pueden ser los dos. Eso también sucede algunas veces en el mundo del automóvil. En suspensiones neumáticas, por ejemplo, ocurre muy a menudo además. En el caso de la hidractiva de Citroën, el elemento elástico era el que realmente era activo. En el caso de muchas suspensiones de vehículos de gama media y gama media alta, lo que tienen son suspensiones con amortiguación regulable, que también se podría considerar un poco suspensión activa, pero el elemento elástico es pasivo. Así que nada. En fin, espero que no haya metido mucho lío con este tema. Luego después ya en la siguiente entrega ya sí entraremos en detalles para ver otras, ya un poco más profundamente la suspensión. Y nada, yo ya me voy despidiendo de vosotros.